Hola, muy buenas tardes. Acá estamos en el desierto desde hace ya unos cuantos días, atentos a lo que el Señor está haciendo, a lo que Moisés está haciendo. Es decir, cuando tomo un poco de distancia de la lectura, ¿no? Y del tiempo del programa, de pensar, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es muy bueno para la lectura de la Biblia, cuando uno dice, a ver, ¿qué es lo que leí? ¿No? ¿Qué me impactó? ¿Qué me quedó? ¿Qué recibo? Aparte de lo muy puntual, ahora voy a hablar algo de lo muy puntual, pero es la impresionante presencia del Señor para este pueblo que venía de la esclavitud, que era analfabeto, y que, como vamos a ver, tenía sus reminiscencias de idolatría cuando fue esclavo en Egipto. De manera que la presencia del Señor es tan fuerte y tan importante, ¿sí? Después la presencia de Moisés, y ahora vamos a ver lo que vamos a leer hoy, pero quiero, como siempre, vuelvo atrás en lo que hemos leído y realmente quedé tan impactada de estas leyes que son tan actuales, ¿no? Así, pongo la mirada sobre el capítulo 23, mantente al margen de cuestiones fraudulentas. Pero eso es para pensarlo hoy día en nuestras vidas. Es decir, una cosa tan actual para la humanidad entera. El siguiente que dice, no le quites la vida al que es inocente y honrado, y Dios dice, porque yo no absuelvo al malvado. Pero eso, al volver a leerlo, no quitarle la vida no solamente es matar a alguien, porque muchas veces con la lengua, con un chisme, con una mala información, el primero ese de no divulgues informes falsos, pero esto de no quitar la vida tiene un montón de posibles alcances, de manera que esta ley de Dios no es para decir para los judíos de allá lejos, esta es ley de Dios que tiene muchas veces que hacer una transformación cultural, pero después son bases de lo que Dios quiere del hombre hecho a su imagen y semejanza. Pero bueno, vamos al capítulo 24. En el capítulo 24 es muy interesante. Ayer leímos los primeros versículos, pero vamos a volver a empezar. Es donde el Señor, que estaba comunicándose con Moisés, también un poco con Aarón, abre el panorama para que la gente toda, en caso de ponerse en contra, no se ponga en contra solo de Moisés, sino que vea que el liderazgo también, al liderazgo le fue permitido acercarse de una manera visible, aunque no tenemos datos, pero ante la presencia de Dios. El 24 dice, también le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme, una vez más, junto con Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Una multitud subió ahí al monte, pero ellos podrán arrodillarse, Dios marca los términos de la adoración, en ese caso así, pero también son ideas, a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. Cada vez Moisés será confirmado como el líder de este proceso. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, ¿sí? Y recordamos que esa palabra que se traduce para nosotros como mandamientos, en hebreo exactamente sería palabra. Entonces, las palabras son los mandamientos y disposiciones del Señor, y ellos, una vez más, respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Lo digo medio en tono de burla porque sabemos lo que va a pasar después, ¿no? Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Pero cada vez que aparece algo de que alguien puso por escrito, está subrayado en mi Biblia porque eso es la palabra que nos ha quedado a nosotros, ¿sí? De manera que acá tenemos el testimonio de que en ese momento
en ese tiempo, cuando tuvo tiempo, pero Moisés ya tenemos que puso por escrito todo lo que había recibido. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Eso mismo iba a hacer Josué al comienzo de su libro. Luego envió a unos jóvenes israelitas. Ya vimos en las leyes cómo el Señor daba lugar a las mujeres igual que a los hombres. Ahora tenemos acá el Señor dando lugar a los jóvenes israelitas, para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto, llamamos libro en la traducción esta moderna, ¿no? A lo que él tendría en rollo, en papiro, y lo leyó ante el pueblo. Lo leyó ante el pueblo. Y fíjense cómo está permanentemente la idea del pacto. Esto no eran palabras para que se las lleven el viento, ni las constituciones de los países que las cambian cuando cambian las ideologías. Esto eran el libro, el llamado el libro del pacto, las palabras del pacto. Y ellos respondieron una vez más: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y le dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Es emocionante pensar que esto es lo mismo que dijo Jesús cuando levantó la copa y dijo: esta es la sangre del pacto, haciendo simbólicamente, porque ahí nomás él iba a derramar su propia sangre como sangre del pacto, pero ahí estaba haciendo el simbolismo con esa copa, así como con esta sangre de los novillos, el símbolo de que sangre iba a costar el pacto de Dios con el pueblo. La sangre real de Jesús, de Dios hecho hombre, fue la que logró, lo que después vamos a leer por ahí, no sé si aparece la palabra expiación, ¿sí? La libertad, el perdón es expiación de los pecados. Bueno, entonces Moisés roció al pueblo y dijo esto. Moisés, ahí viene el momento solemne, Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Es lo único que dice. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Yo creo que la piedra zafiro es celeste o azul, ¿no? Pero esto era una especie de zafiro como el cielo mismo. Nada más. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, porque Dios no alzó su mano contra ellos. De manera que no hay ninguna explicitación del cuerpo de Jesús, pero del Señor Dios, pero igual la escritura de Moisés puso ese antropomorfismo, esa forma de darle forma humana de alguna manera al Señor y decir, alzó su mano, no alzó su mano contra ellos. Ellos se enfrentaron al Dios invisible y por supuesto sintieron su presencia. Pero no tenemos ningún detalle más. El Señor le dijo a Moisés, estoy en el capítulo 24, versículo 12, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. En la vida, ¿sí? Estos son los mandamientos. Esto no era solo para ese grupo de hebreos que estaban ahí. Y acá habla por primera vez, habla de las tablas de la ley. Muy bien.
Entonces, Moisés subió al monte de Dios, o sea, lo que entendemos es que todos ellos subieron. A ver, tanto hablar de sube, esto es como el sube del capítulo 4 de Apocalipsis, donde Jesús le dijo a Juan, sube, y ahí estaba abierta la puerta de la visión que Jesús quería darle al mundo, al pueblo cristiano a través de Juan. Fíjense la conexión que siempre hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, subieron los ancianos y Aarón y su familia, pero tenía un tramo más que subir Moisés solo. Moisés subió al monte de Dios acompañado, me había olvidado, acompañado por su asistente Josué. La segunda vez que aparece Josué, de manera que Josué estaba siendo preparado para ser el sucesor. O sea, siempre, y vamos a ir viendo en estos episodios cómo Dios prepara personas porque les está dando tareas mayores. Entonces subió con Josué, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes, y si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Esto le dijo a los ancianos que habían quedado más abajo. De manera que también les encargó lo que iban a tener que hacer con el pueblo que quedaba ahí solito. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. ¡Qué momento! 6 días la nube cubrió el monte. 6 días, los números que siempre Dios detalla. El 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. De manera que Moisés estuvo 6 días esperando. Y estaría adorando, y estaría con esa expectativa. Esto nos sirve para la adoración personal, la expectativa de encontrarnos con el Señor. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. ¿Quién fue que recordó esta frase? El autor de la epístola a los Hebreos, que cuando uno lee en hebreo dentro del Nuevo Testamento, el Señor es un fuego consumidor, parece algo fuera de lugar. Sin embargo, el autor de Hebreos, que alguna vez he dicho que para mí fue Apolos, les estaba hablando a los hebreos, les estaba hablando a los israelitas, les estaba recordando todo el tiempo el sacerdocio del Antiguo Testamento, y recordó también este momento en el Sinaí, cuando el Señor parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube, me imagino el chucho que tendría, y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Este número 40 que recorre toda la Biblia, ¿sí? Y que algunos dicen que quizás no era exactamente, pero 40 días era el símbolo, era el símbolo de un tiempo de mucha entrega y de mucha profundidad con Dios. Muy bien, terminamos el 24. El 24 es así, es ese capítulo, y ahora nos vamos a encontrar con una novedad que va a cambiar nuestro estilo de lectura. Voy a leer 25 del 1 al 9. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Fíjense, los que sientan deseo de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente. Los que sientan deseo, pero el Señor puso la lista de regalos. Oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. Lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de
ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo les mostraré. De manera que acá tenemos instrucciones de ofrendas, y acá dice para qué. Después me harán un santuario. Muy bien. Réplica exacta del modelo que Dios les enseñó. Yo cuando veo la palabra santuario, digo, ¿cuántos pensarán? Pero ahí en el Señor, en el desierto, estaban en camino a la tierra prometida. ¿Cómo iban a construir? Pero las cosas que Dios les estaba marcando no eran grandes cantidades de ladrillos. Hay otras cosas que se está hablando. Bueno, yo espero, y voy a preguntar a los que me encuentre, arquitectos o estudiantes de arquitectura de la iglesia, si han leído cuidadosamente todos estos capítulos, porque son tan impactantes de los detalles de Dios y de las cosas que Dios, y de los significados. Así que espero que sí, que lo vayan a leer. Ahora, yo me dije, leo 2 o 3 titulitos. Acá dice el arca, después dice la mesa, el candelabro, capítulo 26, el santuario. Digo, esto no lo podemos leer, van a apagar el canal inmediatamente todo el mundo, y además creo que esto es responsabilidad de cada uno, de si quiere leerlo, mirando más allá de lo que tenga que ver con la construcción, sino mirándolo el detalle de Dios y lo simbólico de todo. Pero como esto se va a repetir varias veces, en el mismo libro de Éxodo van a volver estas instrucciones a aparecer, nosotros vamos a ir al capítulo 31, porque ahí encontré que después de todas estas instrucciones concretas que van desde los detalles de esto que Dios llama santuario y que quería que se construya, termina con el aceite de la unción y el lavamanos. De manera que ahí estaba todo. Pero me encuentro en el capítulo 31 que hay como una especie de resumen de la obra, y después de ahí sigue la narración. Así que nos vamos al capítulo 31. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Ese Hur era uno de los que había quedado encargado de controlar al pueblo, ¿no? Y fíjense, de la tribu de Judá, la tribu que sería, la tribu que iría en la descendencia al rey David y a Jesús. Entonces, Bezalel, ¿y qué dice? Escuchen, por favor. Lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Dios diciendo, a alguien le he dado estas capacidades. ¿Sí? Estos son puntas de lo que Dios hace con las personas, para entender, para pensar, y hasta aún para reconocer esa gente que no reconoce ningún don, pero este era especial. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, y acá viene la lista de todo eso que está entre los capítulos 25 al 30. La tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, que estuve leyendo un poco en una mesa, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos los accesorios,
el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos los utensilios, el lavamanos con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Ahora miro en el otro capítulo y lo último que había era el incienso. ¿De manera que terminamos? Sí. Todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas. Y ahora me doy cuenta, a ese pueblo que venía otra vez de la esclavitud, ignorante, de un mundo totalmente idólatra, ¿cómo le iba a decir Dios? Bueno, constrúyame. Dios les tenía que indicar absolutamente todo, y primero hizo eso de pedirles los elementos de lo que ellos tenían y que se habían traído de Egipto. De manera que ahí había hasta piedras preciosas para ornamentar el efod de los sacerdotes. Bueno, impresionante. Seguimos en el versículo 12. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes deberán observar mis sábados. Después de todo eso, el Señor vuelve me parece, al mandamiento, es el cuarto, ¿no? El del día de reposo, al mandamiento que pareciera que era lo primero que él tenía que decirles para comprobar obediencia y para que ordenaran su vida. Pueblo ahí en medio del desierto haciendo una caminata con ganado y todo eso, y Dios les quería ordenar su vida, ¿sí? Por eso lo del sábado. Y una cosa que me quedó, cuando hace este raconto de todo, no habla de santuario. Yo me asusté cuando vi santuario y digo, pero esta parece la descripción del templo de Salomón. Santuario era, y yo anoté por ahí, ¿no? O tabernáculo, este era el llamado también tabernáculo, ¿no? Pero era básicamente un recinto de adoración. Dios estaba buscando un lugar, porque los seres humanos necesitamos ver, un recinto de adoración. Y entonces después se viene llamando en todo el Pentateuco, ¿no? La tienda de reunión, la tienda del arca del testimonio, y todas estas partes eran eso que Dios llamaba santuario, como lugar de reunión, como la morada de Dios. Él estaba marcando, acá va a haber un lugar en el cual yo voy a residir espiritualmente, y va a ser el lugar que ustedes, que va a dar testimonio, por eso la tienda del testimonio, y el arca, todo eso. Bien, entonces después, y vamos a terminar con esto el capítulo 31, porque acá termina el tiempo en el monte Sinaí, el primer tiempo en el monte Sinaí, porque después viene lo que ya sabemos, pero va a ser muy importante leerlo cuidadosamente. Entonces el Señor vuelve a hablarles del sábado. Diles, deberán observar mis sábados, ¿eh? En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado, obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al Señor. Aquí está tal cual el mandamiento, repetido. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Esto ya lo había dicho. Nuevamente, seriamente dicho. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. Por eso los israelitas, aún los israelitas ateos, siguen teniendo en cuenta el tema del sábado y muchas de las fiestas,
Es decir, Dios los marcó. Lamentablemente después dejaron a Dios como su Señor y como tener la conexión con Dios de tal manera que él hablaba de morada con él. En efecto, y termina de nuevo con el mandamiento. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el 7º día descansó. No se cansó Moisés de escribir las repeticiones con las que Dios decía, estos cabezaduras hay que estarles insistiendo. ¿Cómo termina el capítulo 31? Recuerden que hoy nos quedamos en el 25, ¿era? En los primeros 10 versículos del capítulo 25, después viene 26, 27, 28, 29, 30, toda la descripción esa de lo que Dios quería que hicieran, y termina el capítulo 31 del Éxodo, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas, no me acuerdo qué decía en Reina Valera, pero laja es un tipo de piedra muy, muy fuerte, que permitía, no sé, trasladarse. Yo no sé qué altura tenía, en algún momento lo leí, pero como no se sabe exactamente cuál era el monte Sinaí, eran montes de 1000 y pico de metros, algo así, no era tremendamente alto, pero tenían sí que trasladarlas. 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Y acá nos aparece, ¿no? Otro antropomorfismo. Pero, ¿cómo iba a decir Moisés que Dios lo escribió? Porque Dios le dio las tablas escritas ya, no le dijo que le dictó a él, y Dios le dio las tablas. Entonces, la manera de decirlo de Moisés fue escritas por el dedo mismo de Dios. Ya es más preciso, porque hubiera dicho por la mano de Dios, nosotros decimos, ¿no? De su propia mano, pero el dedo mismo de Dios. Bueno, parece mentira cómo después de toda esta imponencia, grandeza de Dios, solemnidad de Dios, me da vergüenza, porque lo que ahora sigue es el becerro de oro. Lo vamos a dejar, nos vamos a quedar en el día de hoy acá en la altura del Sinaí, recibiendo de Dios. ¿Saben lo que significa todo esto? El cuidado de la vida espiritual del pueblo. Dios sabía que si le decía 2 cosas y los dejaba que anduvieran solos, se iban a desparramar espiritualmente. Dios les estaba marcando la adoración ritual al estilo del tiempo oriental antiguo, pero les estaba marcando algo, es decir, con un arca, con una tienda, era una tienda finalmente, una tienda que fuera trasladable, de manera tal que ellos supieran que había un Dios que estaba cerca de ellos, proveyéndoles, pero que les pedía obediencia y adoración. Muy bien, para los que no leen el Antiguo Testamento, espero que se entusiasmen y se enamoren del Antiguo Testamento, porque tiene todas las bases de lo que después iba a suceder. Muy bien, seguiremos mañana con el capítulo 32, y esperando que, como siempre, el Señor nos inspire, nos hable y obre en nosotros. Seguimos hoy con la programación de día jueves, bendiciéndonos unos a otros. Y será hasta mañana.